Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, Alicante, les saluda el pastor José Luis Ardila. En esta mañana me gustaría poder compartir una palabra de parte del Señor para tu vida. Y es con el título del pago de la ignorancia. ¿Cuántos hemos escuchado mencionar la palabra pago? Todo en la vida tiene un pago, todo en la vida tiene una consecuencia, todo en la vida tiene un efecto. Todo aquello que hagamos, sea bueno, sea malo, recibirá un pago. Y por la ignorancia también hay un pago. Nadie puede excusarse en que no sabía sobre una ley para no cumplirla. Y la Biblia habla en el libro de Oseas 4:6, un suceso que estaba aconteciendo en ese tiempo y que se repite en este tiempo, y tenía que ver con la ignorancia del pueblo en cuanto al conocimiento de Dios. Dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó, no es que no tuvieran, le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si yo le preguntara o afirmara que todo aquel que está escuchando este audio y quien está hablando es un ignorante, quizás muchos dejarían de oírlo. Quizás muchos se ofenderían, se molestarían, me contestarían a través de la página insultando por haber utilizado el término de ignorante. Pero Albert Einstein, una persona que tuvo mucho conocimiento, él decía: todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hay personas que ignoran cosas que otros saben. El conocimiento no aplicado también es ignorancia, y es doble ignorancia. Vemos a mucha gente dentro de las iglesias presumiendo de lo mucho que saben, pero nunca lo ponen en práctica. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay mucha gente llenándose la boca de que saben mucho de la Biblia, pero no la aplican. Por tanto, a los ojos de Dios es doblemente responsable. Tú y yo podemos entender y saber mucho, por ejemplo, de natación, pero solo es en el momento en el que nos sumergimos en la piscina que podemos darnos cuenta si en realidad sabemos nadar. Conocemos la teoría, sabemos todas las modalidades, pero hasta el momento en el que te sumerges verdaderamente en una piscina es cuando vas a demostrar aquello que dices saber. Dice la Biblia: ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto por un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo. ¿Quién? El que verdaderamente se arrepiente, el que pide el perdón al Señor. Esa es la manera como una persona se puede quitar el velo de su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza de Dios, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Eso dice la Escritura en 2 Corintios 3, del 14 al 18. Entre más nos exponemos a la presencia de Dios, más nos vamos a reflejar, más vamos a parecernos a Él, más vamos a tomar de Él nuestra verdadera identidad. Y debemos buscar, iglesia, la manera cada día de crecer más en el conocimiento de Dios. El no conocer una ley o una norma no nos excluye de esa misma norma. La Biblia dice en 1 Timoteo 1, del 12 al 14, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Noten que el pasaje que mencionamos del libro de Oseas dice que no fue que ellos no sabían o que no entendían quién era Dios, sino que decidieron desechar su palabra. Dice la Escritura, ellos decidieron, dice que les faltó, ellos tenían conocimiento, pero les faltó más conocimiento acerca de Dios. Y hay gente que tiene información y tiene conocimiento, pero se han conformado, por lo tanto se han limitado y su mente se ha entenebrecido. Ellos quisieron desechar, tomaron la decisión de desechar la palabra, desecharon el conocimiento de Dios. Y note que dice, por cuanto tú me desechaste, yo te echaré del sacerdocio. Ahora bien, ¿qué funciones cumplía en ese tiempo un sacerdote? Era y es aún una persona puesta en autoridad que entra a la presencia de Dios, que recibía o portaba un mensaje para el pueblo. Eran los encargados de imponer las manos sobre el cordero del sacrificio para que los pecados del pueblo pasaran al animal. Era una especie de cubierta de intercesores entre Dios y el pueblo. Escucha una cosa, la palabra dice, Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo sea en la tierra. O sea que el mismo diseño de lo que sucede arriba, suceda aquí abajo. Y saben ustedes que en el cielo que hay querubines, y ellos cumplen una función específica, y una de esas funciones es estar cerca de la presencia de Dios, y son comparados con el sacerdocio que ejercemos en la tierra. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios rechazan el estudiar la palabra, en ese momento están rechazando la autoridad, toda credibilidad, todo respaldo. Y no solamente eso, dice el pasaje que nuestros hijos quedan desamparados en la mira del enemigo. Puedes orar por ellos y nada pasa, porque rechazamos el conocimiento de Él. Dios le está hablando a mucha gente que dejen su manera de vivir, que dobleguen su carne, que perdonen, que abandonen su mal carácter, que sean obedientes, pero muchos no le escuchan. Pero luego quieren que Dios les escuche. Dice la palabra en Proverbios 1 del 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Lo que sucedió en el pasaje de Oseas es algo que se está revelando en este pasaje que acabo de leer. El pueblo de Dios rechazó, escogió voluntariamente la ignorancia. Y eso está sucediendo en este tiempo. Todo el pueblo observaba el estruendo, pasó en Éxodo, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué me aleja del pecado? Estar delante de Dios.
que me aparta de vivir en ignorancia, estar delante de Él, buscarle cada día, anhelo conocerle más cada día. La ignorancia nunca ha ayudado a nadie a encontrar su destino, a encontrar su propósito, el camino por el cual debe continuar. Obtener una calificación digna en un examen, en la universidad, conseguir un trabajo bien remunerado, no ayudará a nadie a recibir el saludo de bienvenida de nuestro Señor a las puertas del cielo. Dice Oseas 4:1 que perturbaron la verdad, que se corrompieron moralmente, que profanaron las cosas sagradas. Ellos olvidaron voluntariamente a Dios, su ley y su advertencia. Su pecado no era simplemente desconocer la ley de Dios. En cambio, era su disposición constante de rechazar todo lo que procedía de la voluntad de Dios. Ellos habían rechazado, ignorado y finalmente olvidado conscientemente lo que no tenían deseo o intención de recordar. En otras palabras, ellos amaron la vergüenza. Dice la Biblia en Oseas 4:18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Hay personas abandonando las cosas de Dios y amando las cosas que traen vergüenza, apartándose de los principios, de los fundamentos y abrazando lo inmoral. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía de Israel? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su rechazo, de no conocer los mandatos divinos? Dios había rechazado su sacerdocio, rechazó su sacrificio, rechazó el gobierno de ellos, rechazó su arrepentimiento falso, rechazó su ruego, el clamor por socorro. Sus profetas y sus casas de adoración fueron rechazadas. En la carencia del arrepentimiento verdadero, Dios rechazó al pueblo y finalmente vino la destrucción y la exterminación. Eso sería inminente. Ese es el final de aquel que rechaza los principios morales de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 10, 26, 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Hebreos que debemos arrepentirnos, que Dios nos va a juzgar a todos de acuerdo a nuestras acciones. Si usted ve que le está costando obedecer a Dios, dígalo. Acérquese a su líder, a su pastor, busque ayuda en el ministerio. Hay un área en la cual usted necesita ser liberado. Hay un área en la cual usted necesita rendir delante de Dios. Quizás está operando un espíritu de rebeldía. Hay algo que va en contra de los principios que te quieren torcer. Busca ayuda. No permitas caer en la ignorancia que llevó al pueblo de Dios a la condenación. Job 21, 14, 15 dice: pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Muchas personas están diciendo: ¿de qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ayunar? ¿De qué me sirve buscarle? La ignorancia produce muerte. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Él ignoró que no podía tocar el arca.
Él ignoró que no podía poner las manos sobre el arca. Pero el haber ignorado esto no provocó que él continuara con vida. Murió porque hizo algo que Dios había mandado a no hacer. Por tanto, el desconocer un principio de Dios no te hace que pierdas la responsabilidad delante de Él. Esa es mi oración en esta hora. Que puedas entender que tienes que volver tu corazón al corazón de Dios. Que tienes que volver a sacar tiempo para leer su palabra, para estudiar su palabra, para dedicarle tiempo a su hermosa escritura. Cada día buscarle, cada día leer una porción de la palabra, cada día intentar tener una comunión con Él, conversar con Él, hablar con Él. Saca un tiempo a lo largo de tu día y siéntate a solas, conversa con Él, abre tu corazón, coméntale cómo está tu vida. Mira que el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos del altivo. El ignorar las cosas de Dios te va a estancar, te va a frenar, te va a desviar, te va a secar espiritualmente. Vuelve a sacar tiempo para leer la palabra. Dedícale tiempo a la lectura de la palabra. No hay un libro más valioso que tú puedas leer que la palabra de Dios. Hay muy buenos libros, hay muy buenos maestros que han escrito libros que son buenos leerlos, pero no hay nada mejor que leer la palabra de Dios. Es el mejor lugar donde puedes ir, el mejor manual para tu vida, donde está el refrigerio, donde está el alimento fresco para tu alma. Lo que tú y yo necesitamos cada día se encuentra en la palabra de Dios. Búscale ahora que puede ser hallado. Saca tiempo ahora. Que no seas hallado culpable de ignorancia cuando te presentes delante del trono de Dios. Limpia tus caminos, dile: Señor, limpia mi senda. Limpia, Señor amado, mis ojos con colirio para que yo pueda ver y entender, Señor amado. Esa es mi oración en esta hora para que todos aquellos que han entrado en apatía, Señor amado, en pereza espiritual, vuelvan a ti, Señor amado. Vuelvan, Señor, a conectar contigo, que eres la fuente de agua viva. Tú que eres, Señor amado, manantial, Señor amado, que sacia la sed de aquel, Señor amado, que está en sequedad, de aquel, Señor amado, que ha caído, Señor, en apatía. Levanta, Señor amado, vivifica su espíritu para que ellos vuelvan a ti, para que se encuentren contigo, Rey de Gloria, para que cada día, Señor amado, la ignorancia desaparezca de nuestras vidas, que podamos correr a ti, que eres la fuente de la sabiduría. Tú, Señor amado, nadie como tú. Tú, Señor amado, eres quien sacia nuestra sed, Señor amado. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Necesitamos correr en esta hora a ti. Corre a Él. Dile: Señor, hoy retomo ese tiempo contigo, Señor, de leer, de orar, de buscar tu presencia. Te necesito, Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y que la palabra se haga viva en ti, en el nombre de Jesús.